Bienvenidos a este primer episodio del podcast que forma parte del proyecto educativo sociosanitario Paciente Experto, Paciente Empoderado 2024 de la Asociación ASMD España. Hoy hablaremos sobre qué es ASMD, que es una enfermedad ultra rara de origen genético, y para ello tenemos el honor de contar con el doctor Jesús Villarrubia Espinosa, hematólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal, quien nos ayudará a entender más sobre esta condición de salud. Juntos exploraremos cómo se diagnostica la ASMD, qué síntomas presenta y cómo las familias pueden manejar este diagnóstico tan desafiante. Doctor Villarrubia, ¿por qué la gente habla de ASMD? ¿Por qué decimos ASMD? Hola, ¿qué hay? Pues esa es una buena pregunta, porque la verdad que hasta hace relativamente poco se hablaba de la enfermedad de Niemann-Pick A, B o AB. Lo que pasa es que hay otra enfermedad de Niemann-Pick, que es el Niemann-Pick tipo C, que no tiene casi nada que ver con la que nos refiere, la que nos trae aquí. Lo que ocurrió que como si tú hablas de Niemann-Pick y no dices nada, la gente piensa por prevalencia, porque hay muchos más casos en el tipo C, empezamos a hablar del déficit de esfingomielinasa ácida. Uh-huh. Y las iniciales en inglés son ASMD. Acid Sphingomyelin Deficiency. Y por eso, aunque intentamos en algún momento transformarlas a las iniciales, los acrónimos al español, pero vimos que no teníamos éxito y al final nos referimos a ella por sus términos en inglés, como ASMD. ¿Y qué significa realmente esta enfermedad? Esto es una enfermedad genética, es una enfermedad en la cual hay un gen que es deficitario. Un gen es un poco, digamos así, como la receta que va a informar de la proteína que nosotros tenemos que crear. Entonces, cuando un gen es defectuoso, decimos que tiene una mutación y entonces esta receta está equivocada y va a crear una proteína que no funciona de forma correcta. Entonces, en ASMD, la receta que está mal es la esfingomielinasa. La esfingomielinasa es una enzima, nosotros decimos enzimas que van a degradar, van a eliminar determinados lípidos, determinadas grasas. Como la receta el gen primero está equivocado, está mal, esta enzima, esta proteína es defectuosa y como no puede degradar la esfingomielina, que la tienen todas las células del organismo, empieza a acumularse y ese es el origen de la enfermedad. Por eso es lo que llamamos una enfermedad de depósito. Una enfermedad de depósito. ¿Y qué papel juega sobre todo en la detección temprana de la ASMD? O sea, sobre todo en la calidad de vida del paciente. O sea, ¿es importante detectarla lo antes posible? Sí, es crucial, obviamente. Cuando nosotros hablamos de ASMD, podemos distinguir tres tipos. Hay dos tipos que son un poquito más complicados, que son las formas que tienen afectación neurológica. Y dentro de estas dos formas de afectación neurológica hay una neurológica aguda, que es lo que se llama el tipo A, que esta es bastante grave, bastante seria y se detecta de forma muy temprana y bueno, el problema es que tenemos poco que hacer, no tenemos ningún tratamiento efectivo. Luego está la forma que llamamos neurovisceral crónica o el AB, que esta puede dar la cara y debutar un poco más tarde, y luego la forma más común aquí en España, que es la que llamamos la visceral crónica, que es el tipo B. Esta es muy variable, esta se puede diagnosticar desde los primeros años de vida, incluso a veces meses, hasta en estadios muy avanzados, en adultos, en gente mayor. Entonces, claro, el problema es que esto va a depender de cuánto de defectuosa es esta receta para crear esta enzima. Si tenemos una receta que es un desastre y que no acierta nada, pues vamos a tener una forma muy grave y la proteína no va a valer para nada. Pero hay otras en las que esta receta, digamos, solo cambia un poco y tenemos formas más leves. El resultado final en todas ellas es que vamos a empezar a acumular esfingomielina, vamos a empezar a acumular este lípido. Cuanto antes, independientemente de la forma, cuanto antes lo identifiquemos, más
temprana será el acúmulo de este lípido. Entonces, claro, eso cuanto antes lo hagamos, ahora que disponemos de tratamiento y podemos poner remedio, pues siempre va a ser mucho mejor. Por lo tanto, podríamos decir que es una enfermedad que puede estar en cualquier etapa de la vida. Efectivamente. O sea, se puede detectar en cualquier etapa de la vida. Claro, el problema es que sobre todo en las formas clónicas, porque las que tienen afectación neurológica, que son formas más graves, más importantes, digamos así, se identifican más rápido. Pero en las formas que son solo viscerales son muy difíciles de detectar, primero porque la progresión es muy lenta. El bazo a lo mejor crece, el hígado crece, pero lo hace de una forma progresiva, de tal manera que el paciente acaba casi acostumbrándose y asumiendo, ¿no?, pues estas organomegalias que llamamos. Y luego el gran problema que tiene, que lo has comentado tú al principio de la charla, es que son enfermedades tan raras. Lo normal es que un médico a lo largo de su vida no vea ningún caso. Fíjate. Entonces, claro, pues no piensas en ello. Claro, muchas veces cuesta mucho tiempo tenerlo en mente, ¿no? Es como que es a veces imposible, o sea, lo normal es que no lo conozcas. Claro, es muy difícil. Vale, pensando un poco en la gente que nos pueda estar escuchando, ¿no? Que también pueden ser familias o, bueno, alguna persona que pueda creer que pueda tener algún tipo de situación similar. ¿Cuáles son esas señales tempranas? O sea, ¿en qué nos podemos fijar, sin ser un profesional sanitario, en qué nos podemos fijar a la hora de detectar algún tipo de signo, síntoma, algo? ¿Hay algo que se pueda...? A ver, aquí son enfermedades hereditarias, o sea, enfermedades genéticas, con lo cual, bueno, se pueden dar o suelen darse en determinados miembros de una familia. Entonces, eso es un dato importante. Estamos hablando que es una enfermedad, como hemos dicho, en la que una enzima falla y se empieza a acumular este lípido, la esfingomielina. Entonces, hay unos organelos, que también lo veremos aquí, que son los lisosomas, que son unos organelos donde van incluidas estas enzimas. Entonces, por eso veréis que aquí incluso también se comenta que se habla de que es una enfermedad lisosomal, del lisosoma. Y luego tenemos unas células que son encargadas de degradar estas macromoléculas, como es la esfingomielina, que son los macrófagos. Entonces, vale, el órgano que tenemos donde hay la mayor concentración, la mayor cantidad de macrófagos, es el bazo. Entonces, casi el 100%, vamos, en medicina hablar de 100% es casi imposible, pero vamos a poner más del 95-98% de los pacientes tienen un bazo grande, que ese sería, digamos, el primer síntoma. Lo que pasa es que como esta progresión es muy lenta, es posible que el paciente se acostumbre a tener un bazo grande. Y entonces, bueno, pues puede que no le sorprenda. Lo que pasa es que cuando el bazo crece mucho, pues las células de la sangre, por distintos mecanismos, que luego podemos hablar de ellos, empiezan a bajar. Y la más frecuente muchas veces es que bajen las plaquetas. Entonces, si tú te haces un análisis de sangre, tienes las plaquetas bajas, y el médico te toca la tripa y ve un bazo grande, eso sería uno de los primeros síntomas, signos de alarma, digamos así, por lo menos de pensar en ello. Pero luego, como digo, este acúmulo se da en muchos órganos, es una enfermedad multisistémica. Puede afectar además del bazo, el hígado, puede afectar los pulmones, puede afectar el corazón, los huesos, etc. Porque esa receta está en todo el cuerpo, o sea, no podemos obviarlo. O sea, son cosas como que normalmente, como decías, en un 90 y largo por cientos podemos... Claro, efectivamente, o sea, la receta, digamos, o sea, nosotros ese gen defectuoso lo tenemos en todas las células del organismo. Lo que pasa que el acúmulo se va a dar solamente en aquellas células en las que necesita esta receta para degradar la esfingomielina. Claro. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, se me pone en la oreja, no degrada la esfingomielina, aunque me falte la enzima, me va a dar igual. Claro. En un principio. En un principio, ya. Bueno, de que forma un que poco, depende... digamos, así jocosa para que nos entienda. Sí, pero que depende de dónde afecte, la zona que afecte, ¿no? Pues, o el órgano que afecte, pues de verdad que la complicación puede ser menor. Efectivamente, pero efectivamente el gen, estos genes están dentro de los cromosomas y todos tenemos los mismos cromosomas. Sin entrar en detalles, todos tenemos los mismos cromosomas en todas las células, efectivamente.
Pues tampoco es fácil ver un primer síntoma como para un paciente que diga, ¿no? Detectar... La verdad que no es fácil pensar en ello y además, obviamente, causas que producen, por ejemplo, un bazo grande, hay muchísimas. Claro. Yo me atrevo a decir un montón y no es en lo primero que piensas, ni mucho menos, o sea que... Y cuando hablamos de ASMD en un estadio mucho más avanzado, ¿cuáles son los síntomas que sí o sí son más característicos, ¿no? Cuando ya está en una fase más grave, ¿no? Bueno, las formas más graves, las formas más severas son las formas neurológicas. Que es el tipo A, ¿no? Que hemos hablado al principio. El tipo A, esa es la forma neurovisceral aguda infantil. Esta es la más grave y la más seria, en el que el cuadro neurológico, un cuadro neurodegenerativo, digamos que es el que manda en todo el cuadro. Todos los demás casi pasan a segundo plano. Pero luego por órganos, por orden de frecuencia, los que más se afectan, aparte del bazo, pero bueno, el bazo lo que pasa que no es, digamos, en este sentido, no es un órgano vital, con lo cual, bueno, salvo que crezca de forma gigantesca, que a veces pueden ser bazos gigantescos, pero los siguientes que más se afectan son el hígado que puede producir una fibrosis y si sigue avanzando puede acabar en una cirrosis. Pero bueno, yo creo que ahora la mayoría de las veces lo vamos a identificar antes y cada vez hay más sensibilización para diagnosticarlo. Y el siguiente, muy importante, es el pulmón. El pulmón es otro órgano diana que se produce en ASMD y que muchas veces este pulmón le pasa un poco como con el bazo, como el paciente va poco a poco, digamos de forma progresiva, acostumbrándose a su estadio basal, muchas veces el paciente le ves casi asintomático o con muy leves síntomas y luego tiene una afectación pulmonar importante. Por eso en algunos de estos estadios hay casos en los que hay pacientes que han hecho trasplante hepático, trasplante de pulmón. Pero ya digo que estos serían los estadios ya más avanzados y más graves de la enfermedad, que yo creo que gracias a Dios y luego por los tipos de mutaciones que tenemos aquí no son tan frecuentes. Vale, cambiando un poco de tema, ¿qué equipo multidisciplinar se necesita para abordar esta enfermedad, ¿no? Porque no sé hasta qué punto, desde que se detecta, ¿no? Entiendo que en atención primaria puede ser una puerta de entrada o bueno, depende un poco porque... Sí, a ver, hombre, lo ideal sería cualquiera que digamos que conozca la enfermedad, que ya es decir mucho. O sea, aquí lo más importante... obviamente, como estamos hablando de una enfermedad multisistémica, se necesitan un montón, digamos, de especialistas. Lo que es fundamental es que haya un especialista, que casi me atrevería a decir que me da casi igual de la especialidad que sea hematólogo, como en mi caso, pediatra, por supuesto, neumólogo, gastroenterólogo, cualquiera pero es el que tiene que coordinar el grupo. Y luego, el resto sí que hay algunos que son prácticamente obligados. Tienes que tener un neumólogo, porque ya digo que la afectación pulmonar es muy, muy frecuente y tenemos que anticiparnos a que tenga ya pues algunos cambios que sean irreversibles. Un gastroenterólogo, sobre todo si es especialista en hígado, mucho mejor. Y luego pues pueden entrar muy cardiólogos también en determinadas circunstancias, a veces no tan frecuente como en algunas otras enfermedades lisosomales, pero bueno, pueden entrar traumatólogos, bueno, pues un poquito todo. Y luego todas otras disciplinas, dependiendo de cada paciente, como pueden ser en niños sobre todo, pues especialistas también en rehabilitación, sería, digamos, un gran equipo. Un equipo, pues cuanto más amplio mejor, pero es fundamental que uno del equipo coordine a todos los demás. ¿Y eso es fácil? Eso no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Digo, yo lo estaba pensando como, ¿no? Viéndolo un poco eso no es desde fácil, fuera, pero es una tarea importante. Con la tralla que tenemos nosotros de pacientes, nosotros nos lo han contado muchas veces, si tú tienes 1000 pacientes y tienes uno con ASMD, pues el tiempo que le dedicas, entre comillas, sería, pues eso, uno partido entre 1000. Entonces, claro, yo lo entiendo. Por eso, lo que sí que cada vez estamos consiguiendo más es intentar coordinar
a los pacientes, que en España hay poquitos, hay muy poquitos, Sí. pero intentar coordinarnos todos los no solo facultativos, o sea, facultativos, médicos, enfermeros, o sea, todo, e intentar coordinarnos, si no de forma presencial, si de forma virtual, y trabajar entre todos. Y cada vez estamos teniendo más especialistas, por ejemplo, neumólogos que son especialistas en ASMD, gastroenterólogos especialistas en ASMD, hematólogos especialistas en ASMD, internistas, y entonces eso es una labor que lleva mucho tiempo, pero lo estamos consiguiendo, sobre todo por comunidades. Claro, yo creo que eso, crear esa red, al final va a ayudar a dar soporte a ese paciente y familiares. Es absolutamente fundamental. Porque aquí viene otra de la parte que es importante. Vivimos en una sociedad totalmente, bueno, con acceso a la información. No vamos a decir que es fácil o difícil porque ya sabemos cómo está el tema de los bulos, pero nos encontramos con una sociedad más que accede a información y que quiere formar parte de un poco de su proceso de salud y enfermedad, ¿no? De manera activa, me refiero. Tenemos que incorporar al paciente dentro de toda esta ecuación. Y en esta enfermedad creo que la familia también tiene una parte súper importante. Es absolutamente... ¿Es fácil? ¿Es fácil esta labor? O sea, no sé hasta qué punto... No, fácil no es, porque el problema cuando... Primero que te diagnostiquen, y cuando te diagnostican y tú empiezas a buscar, piensas que eres la única persona, que eres un unicornio, un bicho raro, que Sí. no hay absolutamente nadie como tú. Cuando tú empiezas a indagar y empiezas a un poquito a meterte ahí en las redes y empiezas a ver que hay asociaciones, empiezas a ver que hay más gente, pues entonces te das cuenta, bueno, pues que no estás solo, que hay más gente que hay en ello. Y luego enseguida, bueno, pues esto te da, digamos, la ventaja de que puedes entrar en un grupo de pacientes y de familiares de pacientes, sobre todo, muy importante en los niños, que han pasado por los mismos pasos que vas a tener tú, con lo cual te lo van a facilitar. Nosotros tenemos... Aquí en España yo creo que tenemos muchísimo ganado con la Asociación de Pacientes ASMD, que es absolutamente pionera y es un ejemplo en todo el mundo, y que a través de ella cada vez nos están llegando más contactos y más pacientes, sobre todo de Hispanoamérica, porque cuando buscan en español, claro, y esto aparecemos, y eso es continuo, porque si aquí hay poco, fuera no hay nada. Claro, o sea, llegan aquí, ¿no? Al final. Al final por lo menos contactan, o a través de la asociación o directamente conmigo. Ha contactado mucha gente y muchos médicos, porque claro, es que, a ver, yo sé de esto pues porque diagnostiqué un primer paciente, ahora ya tengo muchos, pero cuando claro, diagnosticas el primero... Si yo, pensando que yo soy profesional sanitario, que en este caso lo soy, pero... si nos está escuchando alguien, ¿qué tipo de recomendaciones se podría dar a un paciente recién diagnosticado, ¿no? Entiendo que buscar este grupo de apoyo entre iguales, porque al final una asociación hace una labor muy importante, porque el miedo está en el día a día de la enfermedad, no tanto en el... ¿no? ¿Qué pueden recomendar para ayudar que a este paciente pueda, pues bueno, vivirlo de la mejor manera posible dentro de la situación? Sí, yo creo que lo fundamental es ponerse en contacto. Viene el paciente, pero por supuesto si su médico se implica mucho mejor, pues con los grupos de médicos que aquí en España ya estamos bastante bien establecidos, que se dedican a esta enfermedad. Porque en la gran mayoría de los casos, en las formas crónicas, se trata de hacer un buen estudio, un buen posicionamiento inicial, ver si el paciente necesita tratamiento, si no lo necesita, y quitando esta fase inicial, que a lo mejor tiene pues algún procedimiento que no se puede hacer en todos los casos, y ya decidas si lo tratas o no. Luego, el resto prácticamente se puede llevar en cualquier hospital de España. O sea, no tienes que ir ni a un gran hospital en la gran mayoría de las veces, como mucho a lo mejor venir una vez cada 6 meses o una vez al año. El problema es que alguien te dirija y sepa un poquito ver los pasos que se siguen en la enfermedad. Y para eso lo puedes hacer o directamente el médico en contacto con otros médicos o a través de la asociación de pacientes, que todo esto lo tienen perfectamente establecido. Articulado, ¿no? Uh-huh. Me gustaría hablar un poco también de los desafíos en el manejo, ¿no? En lo que es en el manejo de la enfermedad. Lo has comentado un poco, es compleja, porque es compleja de abordar, porque además puede aparecer por cualquier... Aunque hay varios órganos como Diana, ¿no? Que son los que pueden ayudar a guiar. Pero ¿qué desafíos enfrentan estos pacientes, sobre todo los pacientes, en su día a día? O sea, un paciente adulto
en su día a día con este tipo de enfermedad, ¿cuáles son esos desafíos que pueden encontrarse? Yo creo que el primer desafío es primero el diagnóstico, porque puedes tardar un montón de años en que te diagnostiquen, y cuando tardas en el diagnóstico esa incertidumbre no te la quita nadie, y una vez que te diagnostican, bueno, pues lo que es la incertidumbre de qué va a pasar ahora, o sea, qué es lo que va a pasar conmigo, cuál es el futuro, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces yo creo que lo más importante son, bueno, pues al principio que alguien te estudie bien, que tipifique, que te diga que, bueno, el estadiaje más o menos, o cómo estar de bien, de mal, y luego pues muy importante, dependiendo de cada paciente, pues digamos qué órgano está más afectado, porque no todos los pacientes lo hacen igual. Hay pacientes que pueden tener a lo mejor mucha afectación hepática y muy poca afectación pulmonar. Hay otros pacientes que pueden tener mucha afectación pulmonar y muy poca afectación hepática. O sea que yo creo que es fundamental, y claro, para eso tienes que conocer un poco la enfermedad. Lo fundamental yo creo que es, una vez que te diagnostican, es que alguien te haga un buen estudio inicial para saber de qué punto vamos a partir, y luego, ahora que tenemos la gran ventaja de que tenemos un tratamiento, si te vas a beneficiar del tratamiento o a lo mejor en este momento no es necesario. Claro, pensando un poco en lo que es la enfermedad, realmente, aunque todos tengamos la misma patología, es un tratamiento, o sea, que es muy personalizado y que que te puedes tener afectado una parte, otra no, Claro. Entonces, claro, o sea, por es el mismo diagnóstico, pero en realidad la manera de abordarlo es diferente, claro, es muy personalizada. Claro, y eso que el tratamiento lleva muy poquito tiempo, o sea que todavía estamos aprendiendo. No tenemos del todo claro, o sea, tenemos claro qué pacientes no hay que tratar, porque son formas muy leves, tenemos muy claro qué paciente no, o sea, hay que tratar sí o sí, pero luego la zona gris es muy amplia. Uh-huh. Entonces, esa zona gris en la que cada vez vamos sabiendo más y tenemos que saber cuándo vamos a tratar, si es ahora, dosis ahora son estándar, no podemos variarlas, pero bueno, otras enfermedades muy parecidas a SMD que empezaron igual hace 30 años, como es la enfermedad de Gaucher, que es igual, otra enzima que falla y se acumula otro lípido. Después de más de 30 años y que ya tienen varios tratamientos, hemos aprendido un montón, con lo cual yo creo que lo más importante es alguien que de verdad conozca la enfermedad y que sepa y sobre todo, bueno, te tranquilice, porque normalmente el paciente se pone en lo peor, o que te diga cuál es la realidad. Claro, la incertidumbre hasta que llegas a un diagnóstico. Me imagino pasar por diferentes especialistas, diferentes situaciones, claro, es que vivirlo es diferente, que a la hora de resumirlo suena claro, como fácil, pero... Eso está claro, pasar por un montón de especialistas y que ninguno llegue a ningún diagnóstico. Claro, tiene que ser complicado. Claro, eso sí que lo hemos visto frecuentemente. Sí, ¿no? ¿Qué recomendaciones se podrían dar en relación... Ahora hablamos mucho del estilo de vida, ¿no? Es decir, tenemos que cuidarnos, es una cosa que la frase no sale muy rápido. Pero, ¿qué recomendaciones se podrían dar en relación al estilo de vida para estas personas que conviven con esta enfermedad? A ver, yo creo que estas enfermedades, cualquier enfermedad crónica, digamos que tienes que seguir, digamos, los consejos de unos hábitos de vida saludables, pero de forma más estricta. El problema que tienen estos pacientes, el acúmulo de esta esfingomielina en sí, no es solo el que este lípido se acumula, esta grasa, para que nos entiendan, se acumule, que eso obviamente es el origen, pero el que se acumule per se, digamos, bueno, pues me crece un poco el hígado, me crece... No, el problema es que este acúmulo, este lípido que se acumula, va a producir un estado de inflamación crónica de nuestro organismo a nivel celular, que es lo que se llama una metainflamación. Es decir, estos pacientes, van a vivir en un estado, digamos, de inflamación crónica. La inflamación está muy bien, es un mecanismo reactivo que tenemos ante cualquier agresión externa y viene fenomenal. A mí me clava una espina, se me inflama, y toda esa inflamación, digamos que es todos los mecanismos defensivos que se han puesto en marcha para limitar que no se nos extienda la agresión, digamos así, y conseguir curarla. El problema es que si este estado inflamatorio se perpetúa,
y la causa no se puede eliminar, como es en el caso aquí del acúmulo de un lípido que es continuo, esta inflamación crónica es la que va a ser gran parte la causante de toda esta sintomatología y de toda esta patología de la que estamos hablando. Por eso lo que tenemos que es que llevar al extremo, no aumentar el resto de causas que producen esta inflamación crónica. Por ejemplo, en varones sobre todo, si estás muy gordo y tienes la tripa muy grande, o las mujeres cadera muy grande porque has comido mucho, ¿cuál es el problema? Es que se acumula otra grasa. Y pasa lo mismo. O sea, el resultado final es que este acúmulo de esta grasa va a producir una inflamación crónica. Entonces, si yo ya la tengo per se por mi enfermedad, no voy a sumar otra. Si yo ya este acúmulo de este lípido, de esta esfingomielina en el pulmón, me va a producir una enfermedad pulmonar, yo lo que no voy a hacer es ponerme a fumar porque voy a sumar otra agresión. Es decir, sería aplicar el sentido común de hábitos saludables, pero de forma, digamos, un poquito más estricta, no relajarnos con ello. O sea, son como intentar incidir en los factores de riesgo. Efectivamente. Porque realmente lo que hace es que agrava la situación. Efectivamente. Es decir, actuar sobre lo que podemos actuar. Yo tengo pacientes que tienen, no solo en ASMD, otras patologías que son genéticas y que se preocupan mucho por su patología genética, que esa no la vas a poder cambiar. Por lo menos hasta ahora, a lo mejor sí. A lo mejor en un futuro cercano. Y luego, en cambio, pues no se preocupa de lo que puede hacer. Puede dejar de fumar, puede andar, puede adelgazar, puede comer bien. Eso no les preocupa, pero en cambio se preocupa de una mutación sobre la que no puedes actuar. Pues aquí sería evitar un poquito, pues todos estos, digamos, agresiones añadidas, además de la que tú ya tienes de base. Claro. Y además, puedes tener... Esto es una pregunta que me acaba de salir ahora, pero bueno, ¿puedes tener algún tipo de enfermedad crónica que, aunque sea el primer diagnóstico, esté como encapsulando esta enfermedad? Es decir, que sea al revés. Es decir, que esto puede ocurrir, ¿o realmente se ve muy claro? No se ve muy claro. Esta es una enfermedad que no tiene... El problema de ASMD es que tiene unos síntomas y unos signos muy inespecíficos. No tiene un dato muy claro. O sea, para tú poder diagnosticarla tienes que ir a buscarla. O sea, no... Claro, eso es. No tiene... Tienes que ir pensando ya en que vas a buscar eso. Y de hecho, muchas de las veces, salvo que tengas, se puede diagnosticar también por antecedentes familiares, que entonces es más fácil. Incluso hay países donde se hace un screening neonatal, que no es el caso de España, que al nacer hacen un screening y diagnostican. Aquí no se hace. Entonces, muchas veces es un diagnóstico de exclusión. Si alguien tiene el bazo grande, tú haces una serie de estudios de bazo grande, que por supuesto nadie va a pensar en una enfermedad lisosomal, pero si tú descartas el 70, 80 o 90% de las causas de bazo grande, es cuando entrarían las enfermedades lisosomales. Entonces nosotros tenemos un grupo que estudiamos las esplenomegalias y nos suelen llegar ese 10-20% de esplenomegalias. Esplenomegalia es bazo grande, estos bazos grandes que no tienen un diagnóstico. Entonces, cuando se descarta, digamos, lo más normal, es cuando tenemos que ir a buscar lo raro. Pero hay que pensar en ello y no es fácil. No es fácil. Ya vemos que no es fácil. Antes de terminar, este episodio, que la verdad es que está siendo súper interesante, quería hablar un poco de los desafíos. Y sobre todo de los desafíos a la hora también de la parte profesionales de la salud, ¿no? O sea, falta, o de alguna manera se puede intentar especializarse en este área. Es muy difícil, se necesita personas especializadas. ¿Es fácil formarse? O sea, ¿o realmente es complejo, es muy voluntariado, como digo yo? ¿O cómo está este tema? Porque puede ser que sea una de las cosas que hagan falta, ¿no? Que la gente se especialice. Yo creo que en el área pediátrica lo tienen bien claro. O sea, hay gente que se dedica a trastornos del metabolismo, que está muy bien. Hay lo que llaman los metabolópatas, que se dedican niños pues a todas estas patologías, incluso a las enfermedades lisosomales en concreto. Lo que pasa es que las enfermedades lisosomales, muchas de ellas, la gran mayoría, tienen afectación neurológica, y cuando tienen afectación neurológica entran los neuropediatras, que son un grupo mucho más dirigido y bueno, lo tienen mucho mejor. Yo
creo que hay grupos en España suficientes, o sea, eso yo creo que es por el número de pacientes, sí lo hay. El problema es que los pacientes lleguen a estos grupos. Ese es el problema, porque muchas veces pueden estar dando vueltas, incluso yo me atrevería más en gente joven y en adultos. Porque es lógico pensar, y así es, que cuanto antes debuta la enfermedad, cuanto antes se diagnostica, son formas más graves. Entonces, si son formas más graves, más severas, entonces en ese caso es más fácil diagnosticarlo. El problema es que si tú llegas, pues pasas ya, no sé, los 20, los 30 o los 40 años, pues como casi que te has acostumbrado a ello, y encontrar grupos de médicos que se dediquen a estas patologías, que los hay, insisto, es más difícil que te lleguen. Entonces aquí lo fundamental es conseguir que el paciente, solo con que tenga la sospecha, no diagnóstico, solo con la sospecha, que ya te lo mandaran. O sea, que no se queden con ese 10-20% de bazo grande, o ese porcentaje que ya se hablará de pacientes que tienen unas enfermedades pulmonares muy concretas, intersticiales. Hay un grupo que tampoco tienen diagnóstico, pues que se siga un poquito llegando. Yo creo que la clave sería conseguir llevar a estos pacientes o las sospechas de estos pacientes a estos grupos. ¿Cree que se necesita un centro de referencia de esta enfermedad? ¿O realmente a lo mejor lo que falta es seguir avanzando en esa cohesión, esa red, no intentando lo ideal tiene que haber centros de referencia, eso existe en todo el mundo. Otra cosa es que luego ya centros de referencia que coordinen y controlen, digamos, lo que son todas las fases iniciales, todos los estudios y todo el seguimiento. Lo que pasa es que como gran parte, todas estas patologías son crónicas y los pacientes van a necesitar tratamientos, pues en el caso de ASMD, cada 2 semanas tienes que ponerte una infusión, pues hombre, obviamente no es necesario que cada 2 semanas te desplaces a un centro y tal, eso sí que no hace falta. Pero a lo mejor coordinar y tener, sobre todo porque son enfermedades de las que estamos aprendiendo ahora. Entonces, claro, cualquier paciente que tienes que sacar toda la información que puedas para que luego el resto se pueda beneficiar. Entonces, lo ideal sería centros de referencia, pero incluso que ya están funcionando por comunidades. Aquí en mi caso en Madrid nosotros estamos coordinados prácticamente todos los especialistas que llevamos en concreto a ASMD, pero luego los pacientes pues vienen de cualquier provincia, se hace su control y se hacen las infusiones en su hospital. Y eso es cómodo, quiero decir que para el paciente, sobre todo, si vives a lo mejor en otra ciudad, que no es donde no esté el centro de referencia. Por supuesto. Es importante. Eso es fundamental. O sea, lo que se trata es de facilitar la vida. Y lo ideal incluso es que esas infusiones se las pongan en su casa. Que cada vez... ¿Eso ya se está dando? Sí, se está haciendo. Eso se está haciendo. Aquí como que todavía cuesta, en algunas comunidades cuesta. En Europa se hace prácticamente en todos los sitios. O sea, los países más pioneros que han sido Holanda, los países nórdicos, Alemania, los niños, todas las infusiones se las hacen en casa. O sea, no tienen que ir al hospital. Es la enfermera la que va, se hace la infusión y luego al colegio. O sea, y luego a seguir vida normal. Sí, sí. Bueno, pues este programa iba un poco de esto. No sé si hay algo que quiera destacar sobre qué es la ASMD que no hayamos tratado, que no hayamos visto. No, yo creo que así lo hemos comentado todo. O sea, lo más importante es pensar que es una enfermedad muy rara, que es muy difícil que se sospeche pero que cuando se sospecha o cuando se diagnostica, bueno, pues ahora mismo estamos en un momento muy bueno. No, si estuviéramos hablando hace un año o 6 meses, estábamos hablando de otra cosa. Porque no hemos entrado en ello, pero desde abril, como quien dice, ya tenemos un tratamiento específico y que esto va a revolucionar, desde luego, la enfermedad, con lo cual van a ser todo pues nos vamos a quedar con eso, porque como vamos a tener más episodios, hablaremos un poco más de eso en otro episodio. Y desde aquí, pues queremos agradecer profundamente al doctor Jesús Villarrubia Espinosa por su valiosa participación en este episodio. Hoy hemos explorado en detalle qué es ASMD, desde sus síntomas y diagnóstico hasta los desafíos emocionales y médicos que enfrentan tanto los pacientes como sus familias. Esperamos que esta conversación haya aclarado dudas y proporcionado herramientas útiles para comprender y manejar mejor esta enfermedad ultra rara, que es lo que hemos estado hablando.
El conocimiento es clave y recordar los signos de alarma, así como seguir un tratamiento adecuado, puede marcar la diferencia en la calidad de vida de los pacientes. Este episodio forma parte del proyecto educativo sociosanitario Paciente Experto, Paciente Empoderado 2024 de la Asociación ASMD España, cuyo objetivo es proporcionar información y apoyo a todos los afectados por la ASMD. Gracias por acompañarnos hoy. Para más información pueden visitar la web de la asociación www.asmd.es. Nos vemos en el próximo episodio.